Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy grabando esta sesión del espacio abierto para el aprendizaje correspondiente al día de hoy, viernes 27 de octubre de 2023. Y es el módulo 17 en su recursamiento. En estos momentos no tengo alumnos ingresados al aula. Sin embargo, voy a hacer una recapitulación de algunas inquietudes que nos han compartido los participantes y algunas cuestiones que dentro de las revisiones pues me han llamado la atención y que considero importante verificar con ellos. Esta sesión se va a quedar grabada para hacérselas llegar en su momento a los alumnos que así lo requieran. La idea es que sea un apoyo y un espacio para que ellos puedan resolver sus principales inquietudes con respecto a este módulo. Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, originalmente lo que yo hago cuando hay alumnos ingresados, pues es hacer una revisión personal de los avances. Entonces, bueno, aquí les comento lo siguiente. He recibido hasta el momento de las dos actividades programadas para la semana, que la primera es la actividad integradora 3, que se llama En mi opinión. Tengo por aquí ya revisado la tarea de Alfredo Tiscareño, de Misael, Rosaelia y Mónica y Beth. Son 4 actividades las que ya tengo por ahí recibidas y retroalimentadas, ¿sí? Que son relacionadas con las medidas de tendencia central. Y de la actividad integradora 4, tengo 3, a la fecha tengo tres recepciones de Rosa Ángela, de Misael y Juan Leonel, que también ya están por ahí revisadas. Y bueno, en base a lo que he visto en estas actividades, pues me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones posteriormente. ¿Cuál es la recomendación aquí? Bueno, también vi muy poca participación en el foro, chicos. De hecho, solamente yo creo que poquito menos de la mitad estuvo participando en el foro. Recuerden que todo suma y que el foro es una manera de enriquecer conocimientos y de que nos haga clic la información que estamos revisando. En este caso, en el foro 3, pues viene acerca de reflexionar, en el foro de esta semana, disculpen, viene para reflexionar acerca de en dónde nosotros estamos visualizando la media, la mediana y la moda en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues ahí recibí comentarios bien interesantes con respecto a en dónde ellos se encontraban esa, en dónde ustedes encontraban esa relación. Y me llamó la atención particularmente un comentario que decía que no encontraba ninguna relación, y le comentaba dentro de la retro que realmente lo que son los datos estadísticos, pues basta con ver ustedes que están revisando que están cursando su prepa en línea, pues aquí está más que ejemplificado la parte de la estadística y de las medidas de tendencia central, principalmente lo que es el promedio, porque pues cada módulo que han estado avanzando
pues es un módulo que tuvieron que promediar, que hubo un promedio y que hubo un cálculo matemático para llegar a evaluar su rendimiento. Entonces, cada módulo, digámoslo así, ustedes están aplicando lo que es la estadística, ¿sí? Y con sus medidas de tendencia central. Y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle lo que es la interpretación de estas medidas, pues para que podamos tener los elementos de argumentación y de interpretación que después nos piden en las actividades y que no está de más tenerlo claro porque como les comentaba y como bien hace referencia el foro, pues esto están por ahí, pues relacionadas con con la materia de estadística. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a revisar muy brevemente las medidas de tendencia central de una tabla de datos agrupados, que por ahí lo vimos en la sesión pasada, pero bueno, nada más para hacer algunas aclaraciones y posteriormente también concluimos con una serie aquí, no, disculpen, no lo puse, pero vamos a revisar también cómo tener, cómo tener o qué tomar en cuenta para, para definir o poder discernir una información que encontramos principalmente en la red, ya sea de un fenómeno natural o de un fenómeno social, que es lo que ahorita nos está marcando que debemos de revisar, qué es lo que debemos de tomar en cuenta. Esto para que tengan más elementos, para que ustedes realicen su actividad integradora que se relaciona con ello. ¿Ok? Ok, vamos a dar un breve... Permítanme tantito. Ya está. Vamos a dar un breve repaso. Por ahí ubiqué que estaban batallando un poco con respecto a las medidas de tendencia central y me gustaría puntualizar nuevamente qué son y cómo que para qué se utilizan. Las medidas de tendencia central, como su nombre los dice, son datos que informan cuál es el centro en torno al cual se ubica un conjunto de datos. Es decir, a lo mejor yo recopilo datos relacionados con algún fenómeno, no sé, tal vez calificaciones, como vimos en el ejemplo anterior que les decía que se aplica lo que viene siendo la estadística y las medidas de tendencia central al momento de sacar su promedio, ¿sí? También puede ser a lo mejor los salarios de un grupo de personas. También puede ser las temperaturas durante cierto tiempo en cierta área geográfica, en cierta ciudad. Eh, También puede ser un ejemplo, a lo mejor tuvimos ese ejemplo bien claro durante la pandemia, en donde el grupo de datos eran los casos positivos que daban las personas portadoras del COVID. Entonces también ahí
hay que relacionarlo. Todo eso son grupos de datos, ¿sí? Que están relacionados entre sí, y las medidas de tendencia central lo que hacen es analizar o darnos información para poder interpretar ese fenómeno o ese grupo de datos y sacar nuestras conclusiones, ¿sí? Se utilizan principalmente para resumir información, ¿sí? Es decir, sacar nuestras conclusiones. Y en ocasiones hay que analizar variables que presentan muchos datos diferentes, pero también repetidos. Ahorita lo vamos a ver. Y encontramos que las medidas de tendencia central son 3, y que son las que se manejan principalmente en este módulo, ¿sí? ¿Cuál viene siendo? Bueno, las 3 son las 3 M's, las 3 empiezan con M, es la media, la mediana y la moda, ¿sí? ¿Qué es la media? Si queremos ahorrarnos lo que es la parte de el rollo, por decirlo de alguna manera, la media es el promedio, ¿sí? Es decir, yo sumo todos los valores, ¿sí? Y los divido entre el número de valores. Por decir, si yo tengo calificación de 10, 10, 9, sumo 10, 10 y 9 y lo divido entre 3. Y ahí yo voy a tener mi media aritmética. ¿Para qué me va a servir? Pues para interpretar cuál es el promedio, o sea, cuál es el punto medio entre esos 3 números. Ese es lo más conocido, la medida de tendencia central, como que digamos lo que nos da una idea de cuál es el punto medio desde el punto de vista de datos, ¿sí? Tenemos otro que viene siendo lo que es la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor medio entre un conjunto de datos. Pero ojo, la media nos dice que sumo y divido entre el número de datos, es decir, es un número relacionado con, ¿sí? Tengo que hacer una operación aritmética. La mediana es el valor medio, pero en cuanto a posición. Es decir, cuando yo obtengo la mediana, yo estoy diciendo cuál es el dato que está mero en medio, no cuánto vale, sino posición. Entonces, siempre que hablamos de mediana, siempre lo que nos están preguntando cuando nos la piden o cuando nos lo dan, es decir, este es el dato que está de todo este conjunto de datos, este es el dato que está mero en medio, por decirlo así, ¿sí? Y la moda, sí, por eso dice aquí dato central, estas son los puntos clave. Y la moda, pues como su nombre lo dice, cuando dicen, es que esta canción está de moda o este vestuario está de moda. ¿Qué quiere decir que está de moda? Que es lo que más se repite, lo que más se usa, lo que es más común dentro de ese fenómeno, ¿sí? Entonces, tenemos media, palabras clave, media igual a promedio. Mediana es el dato que está en la posición central y moda es el valor que más se repite, ¿sí? Por ahí encontré algunas tareas en donde mencionaban esas partes, pero sí a la hora o sea, realizaban su cálculo bien, su tablita bien, pero ya a la hora de hacer la interpretación, como que por ahí no sabíamos como que en dónde buscar el dato. Entonces, por eso hago mucho hincapié en esta parte, porque finalmente, como ustedes vieron en sus recursos y como estuvimos viendo en las sesiones anteriores, pues realmente estos valores, pues hasta el Excel te los da de manera automática. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Bueno, nosotros más que nada lo que debemos de hacer es saber interpretar, saber qué es lo que me está diciendo ese número y qué conclusiones o qué decisiones puedo tomar en base a esos números, ¿sí? Entonces, más que nada son herramientas, no son un fin. O sea, de nada me sirve tener un número o obtener un número mediante una fórmula
si a la hora de aplicarlo, pues no batallo para poder interpretar qué significa el resultado de esa forma. Entonces, por ahí, pues, abusados con esa parte porque es donde hemos tenido mayor incidencia de números. ¿Sí? Ahora, para poder obtener para la media, mediana y la moda, hay dos formas o dos maneras en las que se pueden presentar. La primera es en datos no agrupados y la segunda es en datos agrupados, ¿sí? En datos no agrupados son realmente, si ustedes se fijan, y lo puse aquí precisamente para que lo vieran, son 84, 91, 72, 68, 87. Sí, estos datos, esta serie de datos, pues son a lo mejor respuesta a alguna encuesta, no sé, vamos a pensar que son calificaciones por los números que son, ¿sí? Entonces, estos son datos que no están agrupados, es más, ni siquiera están organizados, ¿sí? Y en el ejercicio 2 también, si ustedes se fijan, también son datos aislados o no agrupados o no organizados, ¿sí? Entonces, de aquí podemos obtener la media, mediana y moda, ¿sí? Pero también podemos obtener en datos no agrupados la media, la mediana y la moda, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tengamos por ahí claro en esta parte, ¿sí? Déjenme, veo a ver si alguien por ahí entró. No, sigo sola, pero bueno, yo sigo grabando y les comparto por ahí la sesión, ¿sí? Entonces, la idea que era realizar con ustedes el ejercicio, yo creo que igual y le doy seguido y así tenemos oportunidad, nos regresamos a hacer el ejercicio, porque ya la sesión pasada ya estuvimos viendo ejemplos prácticos. Pero sí, me gustaría también revisar otras cuestiones, sobre todo relacionadas con las fuentes de información. Entonces, solamente lo vamos a dejar así, ¿sí? En el caso de la actividad que se les solicita, se les está pidiendo para datos agrupados. Para datos no agrupados, existen unas fórmulas que pueden checar, que realmente las pueden verificar dentro de sus recursos y ya se los pasé yo por ahí y lo estuvimos practicando durante la sesión pasada, al igual que los datos agrupados, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la hoja, por favor. Si tienen alguna duda con respecto a esta parte, por favor, mándenme un mensajito y yo con gusto les comparto el video donde se explican las fórmulas para la obtención de estos dos elementos. Ok, vamos a pasar al siguiente tema que la verdad me interesa bastante que ustedes lo analicen y lo veamos bien a detalle. ¿Sí? Miren, dentro de los saberes que en esta semana se están realizando, se están solicitando, existe una actividad en donde se les solicita que hagan, que investiguen 5 fenómenos sociales y 5 fenómenos naturales, ¿sí? Y que en base a eso, de noticias, ojo, de noticias, ¿sí? Que en base a eso, ustedes van a verificar que, verificar y llenar una tablita para ver si realmente esa información pueden o no confiar en ella, o es una información formal
o se trata de algo informal o como le llaman fake, ¿verdad? Que es informal. Entonces, ¿cuáles son las principales cuestiones que vamos a tomar en cuenta aquí? Bueno, vamos de una por una, se las voy a ir marcando aquí con mi resaltador, ¿sí? Para irlas viendo una por una y que por favor lo tomen en cuenta para su siguiente actividad. Dice, preferiblemente recurre a fuentes confiables, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir con fuentes confiables? Bueno, definitivamente una fuente confiable por excelencia, pues viene siendo el libro, ¿sí? El libro o una revista científica formal, ¿sí? En donde se publiquen artículos e información e investigaciones relacionadas con lo que yo quiero investigar. Actualmente, yo me acuerdo que antes se utilizaban mucho las bibliotecas, ahorita ya no tanto, ahorita estas generaciones nuevas, pues ya no, como que ya es más fácil. Yo, por ejemplo, tengo a mi niño y le pregunto algo y luego lo agarra el celular y empieza ni siquiera escribe, o sea, ya nada más le pone al Google y le dice, dime qué quiere decir esto o tal cosa, y ya el Google hace su trabajo. Entonces, muchas veces esa información que nosotros, como decimos ahora, googleamos, pues no siempre nos va a traer información confiable o fidedigna, ¿sí? Y muchas veces nos vamos por lo primero que el buscador nos da. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Si ustedes tienen un buen libro, una buena revista, un buen periódico, una enciclopedia, no está de más que le den preferencia o que sea como que el primer punto, ¿sí? A que ustedes investiguen, ¿sí? Entonces, yo sé que realmente en estas generaciones, o a lo mejor ya no estas, sino ya nos hemos hecho como más visuales, de que ya nos gusta ver como que tutoriales o como resúmenes o como tablitas, algo más gráfico. Pero definitivamente un libro es un libro. Eso yo siempre lo voy a sostener, porque realmente ahí ni siquiera tendría, o sea, nada más vas a ver como que quién lo hizo, si el libro es actual, y yo ya automáticamente yo ya puedo decir que es una información confiable. ¿Por qué? Pues porque ya pasó por una revisión de ortografía, de editorial, alguna autorización, ¿sí? Entonces, definitivamente, papelito habla y los libros son la mejor fuente de información confiable. A mi opinión, salvo la opinión de ustedes, así lo dejamos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la segunda? La voy aquí a subrayar, ahí disculpen mi pulso. Revisa quién es el autor de la noticia o el tema que estás investigando, ¿sí? Importantísimo. ¿Por qué? Porque sobre todo en fenómenos sociales, de repente, a lo mejor en la política o en cuestiones de mercadotecnia, siempre va a haber gente que sea de izquierda o de derecha. Entonces siempre va a haber la tendencia a que el autor emita su opinión en función a lo que piensa. Como dicen, cada quien vemos o todo depende del cristal por el cual se está viendo el fenómeno que se está observando. Entonces, por ejemplo, si hay una noticia que
que la está dando o el autor o la persona que lo da es una persona que está en contra de cierto, no sé, por ejemplo, vamos a decir, que es una persona pro vida y esa persona está dando la noticia, pues ya ustedes ya están viendo como que para qué lado va la tendencia del autor, ¿sí? O sea, ¿quién lo escribió? Ah, no, pues a lo mejor un sacerdote, una persona de la iglesia. Bueno, entonces, obviamente que yo ya voy a tener claro que la tendencia de manera natural, pues es hacia a favor, pro vida. Pero si el autor es una persona, ¿cómo le llaman? De pañuelo verde, híjole, no recuerdo cómo se llama, pero que están en pro de, pro abortistas y demás, pues entonces si el autor que escribe esa noticia está a favor de temas como el aborto, entonces ya sé para dónde va la tendencia. Espero haberme explicado. Entonces, yo ya veo esa parte, o a lo mejor el autor, o sea, yo veo, ok, bueno, no es pro vida, no es pro vida, no es pro abortista, es una persona imparcial. Ah, bueno, pues entonces, si lo que me está diciendo es algo, algún dato estadístico importante, pues ahí yo ya puedo decir como que, ah, bueno, ok, es un dato meramente sin ninguna tendencia de ganar adeptos a lo que el autor piensa o es, ¿sí? Entonces, espero haberme explicado en esa parte del autor, porque sí es bien importante que nosotros siempre verificamos que el autor de la noticia o del artículo, qué ideas tiene, ¿sí? Y como que para dónde va a atender lo que yo voy a leer y como que para dónde va a atender si la persona es objetiva, a lo mejor es un periodista que realmente simplemente quiere dar los datos y no tiene, no tiene ninguna posición. Hay que verificar eso, ¿sí? Tanto en libros, fuentes de información, como la televisión y demás, o bien información de la red igualmente, ¿sí? Siempre decir, ok, está muy bien, ¿quién lo escribe? ¿Sí? Es otra cosa que debemos de investigar antes de tomar como buena una información que nos están dando, ¿sí? Vamos a continuar. Y el tercer punto nos dice, observa con cautela el dominio de la web, ¿sí? Observa con cautela el dominio de la web, ¿sí? Y voy a dejar de compartir y voy a abrir un Google como que para poder entender este paso, ¿sí? Voy a abrir un Google cualquiera, una oportunidad ahorita lo, ahorita se los voy a por aquí a poner. Aquí está el super Google, ¿sí? Y bueno, aquí por ejemplo, yo voy a poner, vamos a poner, vamos a buscar un tema de un fenómeno social, por ejemplo, no sé. Fíjense, me hacen falta para que me digan como que, pero porque ahorita no se me viene a la mente un fenómeno social, no sé, contaminación, ¿sí? La contaminación es natural, perdón.
la contaminación en México, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me aparece en primera instancia, ¿sí? Me aparece esta fuente de elpaísmexico.com, ¿sí? Entonces, cuando decimos el dominio, miren, por ejemplo, aquí esta noticia, ya sé que es, la noticia es de El País, ¿sí? Es decir, de México. Ojo, aquí por ahí había una persona, un participante que nos decía que al aceptar tenemos que tener cuidado en aceptar las cookies. Yo aquí ya las acepté. Y bueno, si ustedes se fijan, esta es una fuente confiable en sentido de que pues no lo está publicando. Ahorita vamos a ver uno que sea así como que más informal, pero aquí ya nos da un dato estadístico, ¿sí? La contaminación ambiental, el monstruo silencioso que mata cada año a más de 8,000 personas en la Ciudad de México, ¿sí? Y aquí, si se fijan, el .com, ¿sí? Lo que viene siendo el dominio, es un dominio formal. ¿Por qué nos dice que debemos de verificar esto? Miren, puede ser .com, .org, si trae esas siglas, miren, por ejemplo, miren. El .com quiere decir que es comercial. El .gov siempre lo traen, este dominio siempre lo traen .gov.mx, siempre lo traen las instituciones de gobierno, ¿sí? Entonces, cuando se venden esos dominios, siempre nos preguntan, o sea, por ejemplo, si es una escuela, vamos a ver, por ejemplo, la prepa en línea, por ejemplo, tiene, miren, .gov.mx, .org.mx, quiere decir que es una organización de México, ¿sí? Por ejemplo, es de la UNAM.mx, ¿sí? Entonces, eso nos debemos de fijar, fíjense, .gov.mx, que la información de donde tengamos la información, fíjense, por ejemplo, aquí dice www.friends.com, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos viendo que no es ninguna organización, sino que es esta empresa, ¿sí? Que es .com. Cuando es .com, estamos hablando de una empresa. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de Deloitte, también es una empresa, ¿sí? Aquí también, cuando dice .com, estamos hablando de comercios, ¿sí? Aquí está el New York Times. Entonces, aquí es bien importante que el apellido de la página que esta parte de aquí, el apellido de la página que estamos consultando tenga nombre, pero también hay que fijarnos en el apellido, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya no es una fuente de México, .in, ¿sí? Entonces, ya aquí son noticias de la Ciudad de México, pero no las dan en México. Entonces, ahí pues ya podríamos como que dudarle un poquito o decir, a ver, ¿quién es este dominio? ¿De quién es este dominio? Le estoy dando para abajo para verificar, miren. .com, social.org, ¿sí? Entonces, hay que verificar esta parte. ¿En dónde se ve? Aquí, miren, www. Y que debe decir .org, .com, .edu, ¿sí? Que es de educación, ¿sí? Porque ese tipo de dominios, voy a dejar de compartir, no se los dan como que así tan fácil, ¿sí? Hay que verificar. Ya se me borraron aquí está. Hay que verificar qué tipo de organización lo está emitiendo, ¿sí? Entonces eso también
en su trabajo que me van a entregar, ahí les pediría que lo verifiquen y lo pongan como punto bueno. O sea, ¿por qué es confiable? Bueno, porque es una página de gobierno o porque es una página oficial de México, porque dice punto MX, porque trae una noticia de México que trae el punto MX, no tiene ahí de Argentina o de otro lugar. Sí, entonces eso también es una razón por la cual confiar o desconfiar de algo que vemos en la red, sobre todo noticias que, como les comentaba, de repente pueden ser como tendenciosas. Siguiente punto, presta atención al uso de las fuentes y actualizaciones, ¿sí? Cuando yo veo un artículo y el artículo abajo dice tomado del libro tal o la enciclopedia tal y actualizado en tal fecha, yo digo va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las fuentes de información y actualizaciones me hacen ver que es una página seria y por tanto, si tiene los puntos que arriba denotamos, pues están bien. Miren, por ejemplo, vamos a irnos y a ver si encontramos algún artículo. Vamos otra vez aquí al Google y le vamos a dar un artículo sobre libertad de expresión, por ejemplo, o aborto en México, ¿sí? Y aquí viene uno que ya veo, o sea, si vemos lo que hemos estado revisando, pues ya digo, bueno, pues es una gaceta parlamentaria, es del Senado de la República, no, pues entonces sí, tiene el dominio .gov.mx. Y aquí vamos a ver, si se fijan, aquí trae de cuándo es la información, ¿sí? Que es del miércoles 10 de agosto del 2011. Entonces, aquí, ojo, hay que ver esa parte, ¿sí? Y si yo le doy hacia abajo, ¿sí? Viene toda la información hasta el 2009. Vamos a darle hacia abajo y vamos a ver si trae fuentes, ¿sí? Miren, dado en la sede de la Comisión del H Congreso el 10 de agosto del 2011. Y viene aquí, como que de dónde lo sacaron. Entonces, si ya lo tienen aquí, entonces fijan que es 2011, pero ¿qué voy a decir ahí? Si yo estoy buscando información estadística pasada, pues me puede servir. Pero lo que yo debo de ver es si realmente este es el documento que yo estoy buscando o debo de buscar uno más actual. ¿Sí? Si a lo mejor hay algún otro artículo publicado después y que yo estoy, a lo mejor sí es una información confiable, pero no está actualizada, ¿sí? Vamos a ver, no sé, por ejemplo, de despenalización del aborto, ¿sí? Ya veo aquí que, por ejemplo, es del año 2009, ¿sí? Entonces, pues no es así como que tan nuevo, ¿sí? Y viene como que una reseña histórica en donde, como pueden ver, vienen datos estadísticos y todo. Vamos a ver si trae alguna fuente porque trae muchos datos, muchas puntualizaciones, pero vamos a irnos hasta el final. Aquí está, ¿sí? O sea, no lo sacaron de la nada, lo sacaron de un libro que lo escribió de la Barrera Luis, de otro de Editorial Porrúa, del Instituto de Ciencias Penales, ¿ven? Entonces, aquí yo ya digo, ok, bueno, entonces sí es confiable porque aquí ya trae vamos a ver uno. A ver, vamos a ponerle noticias para ver
una noticia sobre el aborto en México, ¿sí? Y aquí viene El Economista, El País, Milenio, si se fijan, o sea, vienen puras, Suprema Corte de Justicia, diputados promueven CNN, o sea, viene aquí todo. Pero quiero ver una que traiga... Miren, por ejemplo, esta pues trae una opinión, ¿sí? Pero también es de puras... Ok, vamos a quitarle noticias porque me puso casi puras, puros periódicos y esos pues sí, podemos decir que aunque sean tendenciosos, pues son confiables de alguna manera. A ver, miren, sale aquí el aborto en México y voy a buscar... Voy a darle... Por ejemplo, esta, Noticias del Aborto en Milenio, ¿sí? Que es un diario de aquí reconocido. Entonces, se fijan, tiene la fecha, ¿sí? Tiene, y viene aquí lo que son los datos, de hecho, este es reciente, ¿sí? Entonces, yo ya veo aquí todas las noticias, ¿sí? Sobre el aborto, ¿sí? ¿Y quién lo dijo? Y aquí podemos ver si hay alguna actualización, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya aparecen otras noticias relacionadas y nos va llevando. Pero entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle una huracán Acapulco, que es algo que ahorita está como que desgraciadamente. Y vamos a, desgraciadamente esto nos atacó, ¿sí? Y ya viene aquí lo que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, ya vemos la fecha, ya vemos quién lo redactó, ¿sí? Y ya vemos, por ejemplo, aquí viene bien documentado lo que son las imágenes, ¿sí? Y ya lo estamos viendo. Ahora, un ejemplo de no, o sea, vamos a buscar, vamos a olvidarnos de las noticias y vamos a buscar una información como más académica, ¿sí? O sea, vamos a buscar, por ejemplo, eh, por ejemplo, uso de las reglas ortográficas, ¿sí? Y nos vamos aquí, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo Mundo Primaria, tiene .com, ¿sí? Tengo, y aquí, si yo entro, vamos a ver qué tan confiable es, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y vamos a darle aquí, por ejemplo, este está muy padre y todo, pero ¿quién es la persona que lo está bien abajo? Sí. Oye, aquí ya vienen anuncios, ¿sí? Y aquí viene, por ejemplo, sobre nosotros. Si yo, por ejemplo, no es un artículo como tal, que era lo que quería que vieran,
pero hay hay un sitio web que lo respalda. Ya digo, ok, pues está muy padre, pero Mundo Primaria, ¿quién es? ¿Quién es el autor? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo publica? Ya le doy aquí sobre nosotros. Y si se fijan, aquí ya viene como que el antecedente, de dónde vienen. A ver, aquí déjenme nada más que pasen y, ok. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, aquí quiénes son, ¿sí? Y cuál es su objetivo. Entonces ya decimos, bueno, pues ya yo ya decido si le doy por ahí clic. Pero, por ejemplo, hay uno que de repente son muy dados a, que es, por ejemplo, el Rincón del Vago, creo que se llama. ¿Verdad? Sí, creo que es el Rincón del Vago, ¿sí? Y si yo le doy aquí, es un .com. ¿Qué quiere decir que es un .com? Pues es comercial, ¿sí? Es una, ¿sí? Y viene aquí las respuestas a las tareas y todo eso. Entonces, aquí que sube la gente, pues aquí cualquiera sube las cosas. Entonces, es importante que nosotros verifiquemos porque realmente aquí no vamos a encontrar, o sea, lo que es la Wikipedia y todo, dice, ¿qué tan confiable es la información? Dice, nos dice que sí lo es. Yo tendría mis dudas porque, por ejemplo, pues ahí cualquiera podemos subir, ¿sí? A menos que ya hayan puesto sus reglas, pero sí hay que verificar esa parte, ¿sí? O sea, realmente no nos podemos, voy a dejar de compartir y me voy a ir a la última parte, ¿sí? Que es, entonces, sí hay que verificar esta parte, ¿sí? Y como último, consulta diferentes fuentes para validar la información. Es decir, a lo mejor yo tengo duda de cierto dato, de cierta información, yo le voy a dar a consultar diferentes fuentes para saber qué dice uno y qué dice otra parte, y ya con eso pues yo ya puedo estar más tranquila de que la información que yo consulté pues sea bien, o sea, que esté, muchas veces, fíjense, viene de un sitio, viene copy-paste de otro sitio y ahí te lo marca. Entonces, también existen herramientas como que para verificar esa parte y poder validar la información, porque sí, hay muchas páginas que se copian de otras páginas y de otras páginas, entonces de repente como que ahí se pierde. Por eso les decía, les repito lo que les decía al principio, que es bien importante que siempre verifiquemos que en diferentes fuentes y que la información, el autor, la fecha, la actualización, lo que viene siendo la organización que lo emite, sea algo formal, ¿sí? Luego nos dice al final, además de la dirección URL, el autor y la evaluación del contenido, puedes utilizar los siguientes criterios para determinar la credibilidad de una fuente electrónica. Es decir, también, o sea, hay que ver que el texto esté escrito con cierta congruencia, ¿sí? O sea, que no sea algo, así nada más, pues que no sea algo que esté escrito sin sentido, ¿sí? Que se entienda, que no tenga faltas de ortografía, ¿sí? Y el texto de lo que consultemos debe traer un orden lógico, ¿sí? Es decir, debe de tener siempre lo que viene siendo los elementos de una medio informativo formal, es decir, una introducción de qué se trata, el desarrollo, que viene siendo la carnita del contenido en sí, y la conclusión, ¿sí? Es decir, y luego, pues obviamente lo demás, de dónde lo saqué, quién me lo dijo,
en qué fecha, quién lo escribió, quién es el autor o autores y quién avala todo eso que estoy escribiendo, ¿sí? Si yo tomo en cuenta todas estas partes de la información y que muchas veces, a lo mejor ahorita se les haría como que complicado, pero yo creo que ya ahorita a estas alturas donde ustedes ya llevan más de, digo, ya casi que terminan la prepa y llevan muchos módulos ya vistos, pues ya para ustedes como que ya es más sencillo saber reconocer una fuente de información confiable o no confiable. Entonces, pues hay que estar como bien abusados en ese sentido, porque, pues sí nos podemos, de repente confiar de alguna estadística o alguna noticia y peor aún, afirmar que estamos haciendo y tomar decisiones sobre algo que no es confiable. Entonces, su actividad 6 está relacionada precisamente con eso. Yo espero que ustedes corran todas esos filtros y que puedan relacionar y poder discernir si la información que ustedes consultaron o eligieron, pues es de la calidad correcta, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí es todo. Yo espero que mi monólogo les haya servido de algo. La sesión se hizo un poquito antes. Les ofrezco una disculpa si no les fue posible entrar a esa hora, pero pues sí, en esta ocasión, pues sí, por cuestiones personales me voy a tener que trasladar a una distancia larga y más tarde pues no me podía conectar. Entonces, pues ahí les pido una disculpa por eso, pero bueno, aquí les dejo esta grabación y les dejo la recomendación de que no, en la medida de lo posible, no me dejen para el último sus tareas, sus actividades, porque entre más a la carrera estemos, pues menos tiempo tenemos como que de visualizar si es correcta, si no es correcta, y después batallamos para el aprendizaje esperado. Entonces, yo voy a estar al pendiente. Generalmente estoy al pendiente los fines de semana también por si hay alguna duda o batallan en algo. Yo con gusto les asisto en la medida de lo posible. Y y bueno, también recordarles, acuérdense que bien importante el foro para que también lo puedan retroalimentar y se pueda evaluar positivamente. Yo sé que están llevando ahorita 2 módulos a la par. Yo sé que la mayoría de ustedes, no sé si todos, pero con los que he estado platicando, eso me refieren. También me refieren que de repente se les juntan las tareas, las sesiones. Yo lo entiendo. De hecho, es una observación que voy por ahí a realizar porque, por ejemplo, en la sesión pasada, sí había un participante que me comentó que estaba en 2 sesiones en un módulo y en otro a la misma hora. Eso pues también tendríamos aquí que tomarlo en cuenta para que no se empalmen, pero bueno, igual a lo mejor les va a servir que esta sesión haya sido grabada para que se puedan enfocar al otro módulo, pero sí los espero el próximo miércoles, no sé qué cae, pero creo que es el miércoles 1 de noviembre, ¿sí? Déjenme veo. Octubre, ya estamos sí, es el 1 de noviembre, ¿sí? Un día previo al asueto. Entonces, pues aquí los voy a estar viendo ese día para resolver dudas de la semana 3. Ya vamos a la mitad, en la segunda mitad del módulo. Y sí los espero ya en un horario más tarde que se acople para todos.
Bueno, pues les agradezco los que me vayan a ver en la sesión grabada, ¿sí? Y bueno, les vuelvo a repetir, quedó a sus órdenes, ¿sí? Voy a proceder a cerrar la sesión y a subirla para que puedan ustedes visualizar. Acuérdense, dudas, aquí ando, ¿sí? Bye, bye.